Al llegar al pueblo, Jesucristo se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal manera que todos estaban maravillados de dónde le viene esa sabiduría y ese poder de hacer milagros. ¿No es el hijo del carpintero? ¿Su madre no es la que llaman María? ¿Y no son hermanos suyos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Acaso no viven entre nosotros sus hermanas? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? Jesucristo es para ellos un motivo de escándalo. Entonces les dijo: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. No pudo realizar muchos milagros a causa de la falta de fe. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos 54 al 58. ¿Con qué criterios opinan las personas de los demás? Notas amables a la palabra de Dios, viernes 2 de agosto, año 2024. Nuestro santo para hoy es una advocación mariana. Pertenece a Costa Rica y está ubicada en el siglo XVIII de la historia. Es Nuestra Señora, la Reina de los Ángeles. Es una advocación originaria de Europa, pero llegó a América en tiempos de la conquista española y allí tuvo su arraigo en Costa Rica. Después se declaró oficialmente patrona en el año 1824. Aparece la imagen de Nuestra Señora, una imagen pequeña, y esa imagen es de color negro y los devotos la llaman cariñosamente la negrita. Y de acuerdo a la tradición, un 2 de agosto del año 1635, una mujer con el nombre de Juana encuentra esa imagen y la lleva y comienza a pasearla por las parroquias y por la Iglesia Católica. Se vuelve muy popular la imagen, se vuelven populares los milagros, pero aparece una cosa curiosa: donde llega a un lugar, al poco tiempo desaparece y dice: ¿qué pasó con la imagen? Iban a buscarla allá donde la señora Juana la encontró y allá estaba otra vez. La imagen se devolvía nuevamente al lugar donde fue ubicada. Esa es una curiosidad de la historia. Tenemos advocación mariana, Nuestra Señora, Reina de los Ángeles. ¿Con qué criterios una persona se atreve a opinar de los demás? No existe posibilidad, no existen criterios. El criterio es el único que juzga, se llama Dios. No debería ningún ser humano juzgarle la vida a otra persona. Solamente están unos juicios que se realizan los seres humanos en materia de derecho, que se hace bajo unos testigos y una explicación amplísima y una indagatoria para poder descubrir algo malo que pasó. Pero se tiene muy en cuenta y se es muy delicado en materia de derecho para levantar un juicio. La pregunta es: ¿por qué las personas les gusta tanto juzgar y criticar a las demás personas? Entonces la pregunta sería: ¿con qué criterios opino yo de los demás? Jesucristo no pudo realizar muchos milagros allá en su pueblo, en su tierra. ¿Por qué? Porque la gente lo criticaba demasiado. No puede tener semejantes capacidades, es de un pueblito. Conocemos su familia. ¿De dónde habla tan sabio? ¿Por qué es tan inteligente?
¿Por qué realiza tantos milagros? Se pusieron a juzgar al Hijo de Dios y no recibieron ningún beneficio. Eso es lo que le pasa a una persona que está más interesada en juzgar y como que el beneficio que recibe es que se juzga ella misma. Hay tres máximas para hoy para evitar ese pecado que me parece gravísimo, el pecado de dañarle la dignidad a las demás personas, el pecado de acabarle con la vida a otra persona, el pecado de cerrarle las puertas para la felicidad y el futuro de un ser humano cuando alguien no cuida la boca y mantiene todos los días juzgando y preocupándose de la vida de los demás. Pecado gravísimo. Tres máximas. La primera, ¿con qué derecho una persona juzga a otra? ¿Con qué derecho? ¿De dónde saca una persona un derecho para decir yo hablo de tal o juzgo de tal y hablo de tal y le daño la vida a tal? ¿Con qué derecho? ¿Dónde existe ese derecho? Nunca ha existido en la historia de la humanidad que una persona sea limpia y transparente y diga yo soy limpio y puedo juzgar a los demás. Todo lo contrario, cuando una persona es limpia, transparente, no es hipócrita, tiene la vida sana, nunca se le ocurre juzgar a los demás. Y eso sí, es fijo en la máxima. Segunda máxima, quien juzga apresuradamente se arruina muy pronto como persona. Hay que tener cuidado porque ese pecado como que se devuelve sobre la misma persona. Es uno de los pecados que regresan, va y vuelve rapidito. Quien juzga apresuradamente le llega el día en que se arruina como ser humano. Es más o menos algo parecido a un aforismo muy de aquí de América Latina, el que escupe para arriba en la cara le cae, es más o menos parecido. La tercera máxima, antes de juzgar a los demás, ¿por qué no te fijas en ti mismo? Antes de juzgar a las demás personas, ¿por qué no te miras a ti como eres como persona? Y lograrás dejar ese pecado tan grave que es el pecado de juzgar y opinar negativamente de los demás. ¿Por qué será que las personas que estaban más cerca de Jesús de Nazaret fueron las personas que más le censuraban su misión? Eso es una curiosidad. Pero escuchen que la curiosidad es mucho más amplia. Si uno coge una Biblia, encuentra que los que andaban más cercanos de él, como que se dedicaron más a juzgarlo. Si uno mira la misión de hoy en día, las personas que están con el misionero son las que más lo juzgan. Las que están más cerquita de la persona son las que más lo juzgan. Los que están por allá lejos o vienen solamente a ser parte de la misión o les interesa cuando el misionero, el consagrado, el presbítero se dirige a la comunidad, mantienen encantados de la persona. Y los que están ahí pegaditos, cumplen como esa misión de doble personalidad, mantienen juzgando a la persona. A Jesucristo le pasó exactamente lo mismo. Hoy vamos a aprender cómo superar esa debilidad y cómo tener la paciencia y la sabiduría para soportarla. La pregunta es valedera. No tiene explicación algo que tiene su lógica, su razón de ser, pero el efecto es una crítica destructiva. El desconocimiento del ser de Dios en Jesús de Nazaret. Estos señores juzgan a Jesús de Nazaret, pero no ven en él a Dios. Ven un ser humano que nació por ahí cerca, que tiene un poco de familiares y se ponen a juzgarlo. Se espera mucho de aquellas personas que están más en la línea de Dios. Eso es muy triste. Uno esperaría mucho de una persona que la pasa rezando y en la línea de Dios, asistiendo a cursos, a conferencias, no se pierde ni una, se las sabe todas, pero la lengua es terrible de esa persona, no se puede mover ahí. Entonces es como un desconcierto. Para poder vivir de acuerdo a la fe católica cristiana, es necesario primero maravillarse de la grandeza de Dios. Los criterios con que miramos a las demás personas no son válidos para hablar del mismo Dios. Mirar si la manera como yo hablo es lo mismo que hablo de Dios.
Muchos judíos no pudieron descubrir la grandeza de Dios en Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque sus criterios eran demasiado humanos. Miraron al maestro con criterios humanos. Por ejemplo, la sociedad tiene el mal hábito de clasificar a las personas. Ese es un hábito que hay que superar. Es como decirle a la persona: ¿usted quién es? ¿De dónde es? ¿En dónde nació? El apellido suyo cuál es, su papá tiene plata o no tiene, es importante o no lo es. Es algo bien feo en la sociedad. Lastimosamente lo tenemos en la religión, lastimosamente. El mal hábito de clasificar. El Papa Francisco ha dicho una cantidad de veces cómo discriminan a las personas, discriminan, clasifican. Las ubican en un estrato social, ese es otro defecto. Aprobarlas o no, otro defecto. Tratar a la persona según su procedencia, otro defecto. Darle un calificativo de acuerdo a la persona, darle: no, ese es un campesino, eso no le ponga cuidado, ese no es nadie. Muy triste todo eso que pasa en la sociedad, si es negro, si es blanco, si es latinoamericano, afroamericano, o si es norteamericano, si es europeo, o este no es nadie. Un profeta nos da una sabia enseñanza sobre la visión que él tenía sobre el Hijo de Dios. A la vez nos sirve como moraleja del tema, cómo tratamos a los demás según el rango de nuestra fe. Oigan la pregunta: ¿cómo trato yo a los demás? Y ahí yo sé qué clase de fe tengo como católico, la manera como yo trate a los demás. Nos vamos a ubicar en el capítulo 7 de la profecía de Isaías, que ese capítulo 7 se pertenece a la teología del Emmanuel, de la venida del Hijo de Dios. Entonces hay un profeta que 800 años antes de que naciera Cristo le dijo a la humanidad de dónde iba a salir ese niñito y qué iba a hacer. Y ahí en ese capítulo 7, a partir del verso 14, he aquí que una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo y le va a poner un nombre que se llama Emmanuel. Ese niño tendrá señorío, será consejero, saldrá del vástago de Jesé y tendrá raíces, reposará en él en el Espíritu de Dios. Juzgará, miren, oiga, termina la cita bíblica en ese capítulo 7, juzgará. ¿Cómo va a juzgar el que viene, que se llama Jesús de Nazaret? Es el único que tiene derecho a juzgar. Juzgará con justicia y sentenciará con rectitud. Aprendámonos esa frase que es solo para Dios. Juzgará con justicia y sentenciará con rectitud. Capítulo 11, versos 1 al 4. ¿Por qué? ¿Con qué criterios opino de las demás personas? ¿Será que yo tengo derecho a estar juzgando y metiéndome en la vida de los demás? ¿Será que yo no voy a lograr nunca aprender en la vida que el que juzga demasiado termina arruinado con su propia historia? Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.